Buenas tardes, buenos días, dependiendo la hora que nos escuchen. El día de hoy damos inicio a esta sesión de podcast, el primero que se hace aquí en la Escuela de Ingeniería Mazatlán. Para abrir esta sesión de entrevistas, por así decir, de lo que son los podcasts, nos acompaña una persona que son de los principales actores en la formación de la Escuela de Ingeniería Mazatlán, o el principal actor, así como de lo que hoy es Ciudad Universitaria, ¿no? Nos acompaña el ingeniero José Guadalupe López Juárez. Ingeniero, bienvenido. Gracias, bienvenido. Pues me permito leer un poquito, Inge, de su currículum. Lo estuve leyendo, muy interesante, por cierto. Usted estudió ingeniería geodésica, ¿es correcto, verdad? ¿O cómo es? No, es licenciado en Ingeniería Topográfica y Geodesia. Y geodesia. Sí. Ok, perfecto. También hizo un posgrado de vías terrestres por la UNAM. Pues hice el movimiento de tierra en construcción pesada, sí, enfocado porque fui residente de construcción de caminos en el gobierno del estado, ¿sí? Y la compañía me mandó a la UNAM precisamente a hacer ese curso, se podría decir. Okay. Sí. Y el cual me sirvió para aquí en la escuela haber sido el jefe de la Academia de las Vías Terrestres, materia que impartí durante muchos años. Okay. Sí. También menciona que estuvo en el barco Puma en la UNAM. ¿Qué nos puede contar de eso, ingeniero? Pues el ingeniero Galaviz, fue maestro de aquí de la escuela, ¿sí? Me hizo la invitación, porque una de las materias que también impartía aquí en la escuela fue astronomía de posición, y el barco Puma lo manejan a base de satélite, ¿sí? Y me interesó muchísimo y me invitó. Hicimos la travesía de Puerto Vallarta a Islas Marías. Estábamos haciendo batimetrías, para ver la profundidad del mar, y a la vez con las sondas LESAS ver si había indicios de petróleo, ¿sí? Fue algo muy interesante. Una experiencia, sí, muy una padre, experiencia ¿verdad? Muy, sí. Okay. También menciona que participó en la elaboración de planos cartográficos para la campaña nacional de erradicación del paludismo. Sí, era apenas estudiante entre secundaria y preparatoria cuando me invitaron a trabajar en el paludismo, ¿sí? Era un programa a nivel de las Naciones Unidas, de la UNESCO, ¿sí? Un programa que aquí en Mazatlán estaba la sede y abarcaba los estados de Sinaloa, Durango y parte de Sonora y Nayarit, ¿sí? Salían las brigadas de rociadores, de camionetas, por todas esas zonas. Cuando ellos regresaban, me traían nuevos pueblos o casas que encontraban donde habían rociado, y yo las iba reintegrando al plano de toda esta región, para cuando ellos salían de vuelta, pues ya llevan actualizados los planos. Pues era yo estudiante apenas, no era todavía ingeniero, pero ya estaba yo haciendo ya esos planos, ¿sí? Okay. A nivel de cartografía, porque tenía que fijarlo uno con sus posiciones correctas de coordenadas geográficas. Aunque también menciona aquí, sí, la elaboración de planos y topografía de campo en la Secretaría de Recursos Hidráulicos del Estado. Efectivamente, hice mi carrera y a la vez trabajando en Culiacán, en la Secretaría de los Recursos Hidráulicos. Fui dibujante, y en él pues, también hacía los planos que las brigadas de campos traían del distrito 10 de riego, tanto de canales como drenes, ¿sí?
y los incorporaba yo en planos, ¿verdad? Planos, pues antes los hacíamos a tinta china, ¿verdad? Con estilógrafos, pues ahora pues mi hija los hace Todo en computadora, en ¿no? computadoras, Sí. y ya no dibuja, nomás lo manda a la computadora y sale el plano ya hecho. Y ahorita con la inteligencia artificial Así es. también es más rápido, Sí, ¿no? Ok. También de residente de construcción de caminos del gobierno del estado, Inge. así es. Sí, Sí, ¿verdad? sí. ¿Durante qué años trabajó de residente de construcción? Había terminado mi carrera, ¿sí? En Culiacán es más mucho la práctica que uno obtiene porque allá por la agricultura, por la construcción de caminos vecinales, de caminos saca cosechas o inclusive caminos mucho importantes. Entonces, cuando yo terminé mi carrera me invitaron a trabajar en caminos. Era un programa del gobierno del estado y por la Secretaría de Agricultura, ¿sí? Era de la reunión de agricultores del río Culiacán, ¿sí? Ese programa. Y pues sí, me mandaron al campo, yo era el residente de la construcción, y pero pues primero me mandaron con el aparato y 5 compañeros macheteros me dejaban a la orilla de la carretera y de aquí de la carretera al pueblo pesquero que está allá en la playa, en la costa, van a hacer el camino. Y dice, ¿por dónde? Pues, ¿cómo que por dónde? Tú eres el ingeniero, tú vas a buscar por dónde va a ser, ¿verdad? Sí, no, pues ni modo, vamos, agarramos brecha aquí y vamos brechando y por ahí vamos abriendo el camino, claro, buscando las pendientes óptimas para que los carros no vayan a andar subiendo cerros muy altos. Sí. Pues eso es parte del estudio de ingeniería de tránsito y de vías terrestres, ¿sí? Que ya había tenido yo esos conocimientos. Y así pues trabajé siempre varios años, cuando me recibí en el 73, 74, esos años. Anduve construyendo la mayoría de caminos de la carretera internacional hacia la playa, ¿sí? O hacia la sierra, ¿sí? Badiraguato, Culiacán, Elota, Cozalá, todos esos pueblos anduve trabajando. Okay. Sí, una experiencia muy bonita porque, pues, cuando llegas a un pueblo, ¿verdad? No, pues que el ingeniero, el maestro o el doctor, sí, somos los principales, ¿no? La gente de campo es muy tratable, muy amable, se desviven por atenderte. ¿Sí? Y pues, sobre todo que les estaba dejando uno un camino, ¿verdad? Donde sacar ya esas cosechas, donde ellos pudieran salir libremente ya, porque antes se caminaban sobre brechas, ¿sí? Sí. Así es. Okay. Y bien aquí, y es lo más interesante y donde nos vamos a centrar, sí. Dice maestro de vías terrestres e historia de la ingeniería como maestro aquí de la universidad. Ahí me quiero enfocar, ingeniero, sí. Porque hay dos temas muy importantes. Uno, que es el nacimiento de la Escuela de Ingeniería, pero también hay otro que es el nacimiento de Ciudad Universitaria, ¿no? Sí. O sea, son dos temas muy fascinantes que la otra vez que estuvimos platicando, la verdad, quedé encantado con lo que pasó, lo que usted vivió y demás, ¿no? Sí me gustaría, ¿por qué empezamos? ¿Por qué tema quiere empezar? ¿La creación de la Escuela de Ingeniería o CEU? Pues se dan a la vez, sí. Uno lo lleva a lo otro, precisamente, ¿no? Cuando yo terminé mi carrera la preparatoria, Mazatlán aquí, no teníamos ninguna opción más que la escuela náutica, ¿sí? Y yo quería estudiar arquitectura, porque me gustaba y me gusta muchísimo, sí. el dibujo, ¿no? Y me fui a Guadalajara. Pero era el 68 y así como estaba tan feo en México lo del matanza de Tlatelolco, y en Guadalajara también estaba igual, pues sus capitales son ciudades muy grandes, las universidades
Había toda esa efervescencia política de aquel entonces, ¿no? Y mis padres me dijeron, no, vámonos ya. Allá en Sinaloa hay algo que estudiar. ¿Qué hay que estudiar en Sinaloa? No, pues en Mazatlán no hay nada más que la náutica. Pues ahí está la escuela de ingeniería en Culiacán. ¿Sí? Y llego a la escuela de ingeniería y me empiezan a dar clases de topografía. Y dije, uy, pues sí, esta materia me gusta mucho y además aquí en Culiacán voy a tener trabajo cuando salga. Porque de ingeniero, pues yo lo dudo, porque de ingeniero civil que en Culiacán, pues no hay construcciones, es un rancho grande allá. Aquí en Sinaloa, tal vez sí, en Mazatlán, perdón, sí. Pero antes de que yo me recibiera, ya era yo jefe de caminos, por decir así, por la topografía, pues, y en recursos hidráulicos también. Y ya me había recibido y ya me iba a dar clases en la Escuela de Ingeniería en Culiacán, cuando un señor mayor ya, que él era de aquí, de Mazatlán, y trabajaba en obras públicas. Él quería ser ingeniero. ¿Sí? Y me dice, oiga, maestro, ¿usted es de Mazatlán, verdad? Sí, le digo, soy de Mazatlán. Mire, aquí vemos más 15 o 20 que somos de Mazatlán. Entramos a estudiar ingeniería ahí en Culiacán. ¿Sí? Maestro, ¿por qué no nos da clases usted allá en Mazatlán? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, dice. Pues un grupo de ingeniería aquí en Culiacán, pues somos todos de Mazatlán, dice. Y usted me va a dar una clase aquí de Mazatlán. Pues mejor ahí, no las hay en Mazatlán. Mejor ¿sí? allá la tomamos. No, venimos para acá. Dice. Y bueno, pues, ¿cómo no? Le dije, miren, hablen con el director de aquí de la escuela. Y así fue. Ellos se vinieron el 6 de noviembre de 1973, empezaron a tener sus clases en la preparatoria Mazatlán. Entonces, esa fecha es como que el primer día de clase, sí, de cuando comienza aquí Ingeniería Mazatlán, pues. Así es, sí. Ya después yo ya me renuncié allá y me vine en el 74, empecé a dar clases en septiembre. Y así estuvimos, fui primero la carrera de ingeniero topógrafo geodesta, ¿verdad? Ya que se recibieron. Luego en esa época entonces ya comenzamos a solicitar que ya reconocieran, ya había salido una generación, que ya reconocieran a la escuela, a la extensión de Culiacán como escuela de ingeniería de aquí de Mazatlán. ¿Sí? Y fue así que cuando fue el 14 de junio, de abril, perdón, de 1977, cuando solicitamos al Consejo Universitario, pues, ya que nos aprobaran como escuela. Y sí, se nos autorizó. Y desde entonces ya fuimos como Escuela de Ingeniería Mazatlán. Y no vamos a seguir aquí toda la vida en la Escuela Preparatoria de Mazatlán, porque ahí fue donde tomaron las primeras clases, sí, ¿verdad? Ya esto ya está creciendo, ya no somos un grupo, ya somos 3 grupos, le digo, ¿sí? Los de ingeniería civil, que empezaron desde también del primer año junto con los de la carrera de ingeniero topográfico de esta. Pero comienza pues de que digamos, esto está creciendo. Hay que hacer, pues, vamos pensando en hacer una ciudad universitaria para Mazatlán, y ahí están los terrenos del antiguo aeropuerto. ¿Sí? Vamos a solicitar esos terrenos. Hicimos el levantamiento topográfico como práctica de topografía, ¿sí? Con mis alumnos de primer año, segundo año. Me los traje, hicimos el levantamiento topográfico de todos los terrenos del antiguo aeropuerto. Y ahora,
vamos estudiando en la materia de dibujo, hicimos el proyecto, igualito como el de Culiacán, con todas 9 facultades. No las sabía en ese entonces más que Derecho y Trabajo Social, y empezaba Ciencias Sociales también, Ingeniería nosotros. Pero yo hice el proyecto como que si ya las tuviéramos todas, ¿no? Y hice una maqueta, ¿sí? Por ahí viene la fotografía. Con los estudiantes de Cebetis que se acababan de recibir y que querían estudiar arquitectura, ¿sí? Ahora empiecen a hacer sus prácticas, les digo. Hicimos la maqueta en 3ª dimensión, muy grande, muy bonita. Me subo a la azotea del edificio y le tomo fotografía a la maqueta de fondo del Seguro Social, como que se veía que ya estuviera construida, ¿sí? Se la llevo al rector, Eduardo Franco, y dice, oye, esto ya está hecho, ¿no? No es una maqueta, le digo, no, pues necesitamos que nos ayude a conseguir los terrenos. Me llevó con el gobernador del estado, don Alfonso Calderón, el rector, y cuando vio la maqueta, el dibujo, también le gustó muchísimo. Dice el gobernador Alfonso G. Calderón, miren, dice, dejó de ser gobernador, dice, si yo no les consigo esos terrenos antes de que termine yo de mi periodo de gobernador, los voy a llevar yo a México, ¿sí? Y fuimos, el Franco, el rector, yo y el gobernador, estuvimos en México en las principales dependencias. Ellos obviamente nada más fueron, me dejaron allá, pero me dejaron carta poder, representación imputativa, ¿sí? Que ahí sí quiero hacer un paréntesis, sí. ¿No? Yo creo que lo vamos a poner en el video, pero aquí está una copia del documento en el cual es una carta poder, así es. En el cual el rector era Eduardo Franco y el gobernador Alfonso G. Calderón, y le dan un poder a usted para que haga esos trámites, ¿verdad? Sí. Entonces, fui representante del gobierno del estado y representante de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Consejo Universitario me comisionó, ¿verdad?, en la Ciudad de México para tramitar la obtención de los terrenos del antiguo aeropuerto aquí en Mazatlán para construir la ciudad universitaria Mazatlán, ¿sí? Y a todas esas dependencias estuve yendo, me trataron muy bien en cuanto presentaba claro esos documentos, y simplemente con decir soy director de la Escuela de Ingeniería, con eso me pasaban directamente con los ministros de la SAOB, de Patrimonio Nacional, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, que eran los dueños, ¿sí? Y en donde quiera me recibían y me daban documentos. Claro que aprovechaba yo entonces, ya que estaba ahí, por ejemplo, en la Secretaría de Obras Públicas, le digo, oiga, ¿y no tiene por ahí algún librito ahí? Pues estamos empezando y necesitamos nosotros darle a los estudiantes sus reglamentos de construcción. Me daban enciclopedias. ¿Alguna donación? ¿Qué decía? Una donación, sí, enciclopedias completas de todo su bibliografía que ellos tenían, ¿no? Sí, tanto de recursos hidráulicos, las conseguí, bibliotecas de obra pública, sí. No iba, no nomás a lo que se pudiera, ¿no? Sí, afortunadamente, ¿verdad?, de la Secretaría me estoy brincando algo más importante, perdón. Lo más importante fue que en 1970 vino Echeverría, andaba en campaña, pues, para ser presidente de la República, y los de Ciencia del Mar querían el edificio de los transbordadores que estaba en blanco, lo construyeron y quedó mucho tiempo ahí abandonado. Entonces ese edificio lo querían lo de Ciencias del Mar. Ellos todavía estaban empezando, pero ya estaban buscando, y entrevistaron a Echeverría de que les donara ese edificio, y claro que les dijo que no, pero les dio acá en donde están ahorita, ¿no? Donde están actualmente. Sí. Pero entonces, ya que fue presidente Echeverría, dice, pues vamos a pedirse lo que nos prometió, ¿no? Y nos invitaron también a nosotros, ¿sí?, a ingeniería.
y mandamos 3 estudiantes, pero nos acompañó también el rector de Campo Román, ¿sí? Allá en México los recibió Echeverría en Los Pinos, en la residencia oficial de los presidentes antes, ¿sí? Y un estudiante de ingeniería, Mario Orbizo, dijo, bueno, ¿qué quieren ustedes, muchachos? Dice, mire, dice, para empezar queremos pues que es un edificio, dice, y aparatos de topografía y 3 tiradores, cuenten con todo eso, ¿sí? ¿Qué edificio tiene? ¿No? El de obra pública, dice, que aquí era construcción y mantenimiento de obras públicas, pero lo cambiaron a Culiacán y el edificio quedó ahí abandonado, es el edificio de la SOP. Cuente con él, dice Echeverría. Entonces, ya que salieron afuera, el ministro de la Secretaría de Obras Públicas, que estaba ahí, les dice, oye muchachos, dice, ese edificio no se los vamos a poder dar, dice, porque nosotros lo vamos a seguir para mantenimiento de aquí la zona sur, dice, así es que, pero ahí está el edificio viejo del antiguo aeropuerto, abandonado, váyanse ahí, dice, ¿sí? Entonces, nosotros seguíamos en la prepa Mazatlán y no se pudo ya más estar ahí, nos salimos y nos fuimos al Hospital Civil, un edificio donde ahora es Ciudades Hermanas. Ahí nos fuimos. Mientras seguíamos tramitando los terrenos de aquí. Y en el edificio de la SAO ya estábamos nosotros ahí tomando prácticas, porque ahí tenían el de laboratorio, equipo de laboratorio, y ahí estábamos nosotros tomando prácticas. Pero con el pleito que tuvieron los de la preparatoria Rosales, ¿sí? Se dividieron y ellos vinieron, se salieron de allá y se vinieron al edificio de la SAOP, ¿sí? Lo que es hoy la prepa Rubén Jaramillo. Por eso de ellos le llamaron en un tiempo Perpasó. ¿Sí? Entonces, yo seguí tramitando aquí los terrenos y para que se vinieran los de la Perpasó que estaban inmigrando allá, comenzamos a construir aulas ahí donde se abra la prepa. ¿Sí? Y nosotros nos venimos del Hospital Civil y ya fue como que llegamos también ahí, al edificio viejo. Ya estábamos ya preparados, SOP, ahora Jaramillo, Derecho, y también se vino Enfermería. Pero estando ahí, pues nomás teníamos una malla ciclónica que nos dividía de ese edificio para acá hasta el Seguro Social. Y yo había solicitado los terrenos de todo lo que era el antiguo aeropuerto en un levantamiento que hicimos. Y bueno, después yo iba a Culiacán con el arquitecto Ricaldi, jefe de construcción de escuelas a nivel nacional, perdón, no regional, sí, y nos hicimos muy amigos, ¿no? De tal manera que él, un día me dice, fue a mi casa, vivía yo en el López Mateos, me dice, ingeniero, todo lo que tengo ahorita de la petición de los terrenos y todo eso, téngalo a la mano, porque ahorita viene el gobernador aquí a mi casa. A su casa. Sí. Bueno, no precisamente, enfrente vivieron López Mateos y enfrente está la iglesia, y de la iglesia está la plazuela, y él venía allá a la plazuela a inaugurar la plazuela, un kiosco, ¿sí? Y pues sí, haz de cuenta que llegaron a la casa y ahí me dice el gobernador, dice, el presidente de la República va a venir a la Escuela de Ingeniería. Ah, chíguese, a la Escuela de Ingeniería, sí, dice. De ahí le vamos a entregar esta popularidad. Y sí, llegó en el helicóptero aquí en la cancha de básquetbol, enfrente del laboratorio. Okay. Donde ahí está actualmente, sí, la cancha esa. Ahí aterrizó el helicóptero y ahí bajó el presidente de la República. Le entregué yo todas las peticiones, de todo lo que necesitábamos, ¿no? Entonces, sale el decreto de la donación de los terrenos en el Diario Oficial de la Nación, el 14 de septiembre de 1979.
y ahí te especifica, ahí está el mismo levantamiento que hice, ¿verdad? Sus medidas y todo. Pero yo solicitaba todo, pero no Sí, pude tener todas las canijas porque ya Mario Huerta, que era el presidente municipal, pues también él solicitó la unidad deportiva, ¿sí? Y los terrenos de acá del acuario, ¿sí? Me cuenta que se repartieron los terrenos, Sí, ¿no? y acá una escuela primaria y también los trabajadores de ASA también querían terrenos para sus habitaciones, ¿no? Y ahí, por eso es el terreno del fraccionamiento de aeropuertos y servicios auxiliares. Sí, bueno, pues ni modo. Pero pues siempre nos tocaron 15 hectáreas, ¿verdad? Muy buenas. Muy buenas, que es lo que tenemos ahorita, ¿verdad? Esas 15 hectáreas abarcaban de aquí hasta la unidad deportiva. Entonces, en 1980 viene el presidente otra vez de vuelta, López Portillo, y le abren camino para que entre desde aquí, donde aterrizó, al acuario, a inaugurar el acuario. Y ese camino es la carretera que tenemos aquí, que nos dividió pues a la prepa y a nosotros. La avenida de los deportes. La avenida de los deportes, de un día para otro se abrió. Pues yo vi que llegaron. Entonces, si no hubieran abierto ese camino, no queda trazada la calle, yo digo, ¿no? Así es. Pero yo vi que llegaron unos tractores y los aproveché. Órale, le digo, pues tú ve todas esas casas viejas que están ahí, y que eran los talleres y los del aeropuerto, ¿no? Eran tres casas de teca, sí, pero estaban grandes. Y pues ya las tumbaron y ya por eso que tenemos la cancha de básquetbol, ¿verdad? Sí. Pero bueno, me voy y me vengo en la historia, ¿verdad? Y hay otras cosas mucho más importantes que de momento me devuelvo otra vez. No sé qué algo más, pero así más o menos empezó. Fíjese, Inge, que Sí. es muy importante el conocer la historia de lo que es la escuela, Sí. y sobre todo también lo que son los inicios de C1, cómo se adquirieron o cómo se lograron esos terrenos. Si usted no hubiera sido partícipe o impulsor de eso, estaríamos hablando de otra cosa actualmente, ¿no? Sí. Mira, precisamente el documento que yo entregué, y creo que fue que convenció a Patrimonio Nacional, ¿sí? Fue de que ya teníamos nosotros como 4 o 5 escuelas a nivel licenciatura que estábamos invadiendo edificios, ¿sí? En el centro de la ciudad, porque no teníamos realmente un lugar específico que nos aglomerara ya como ciudad universitaria. Y entre ellos pues mencionaba yo a Ciencias del Mar, que comenzó invadiendo la Casa del Marino, la Casa de Comunicaciones, el DONE, y así andaban los pobres, no tenían realmente un lugar donde. Nosotros estábamos ahí en la Prepa Mazatlán, no íbamos a durar mucho tiempo porque la Prepa Mazatlán estaban ahí varias escuelas, no nomás nosotros. Sí. La Jaramillo pues también estaba en una primaria, Benito Juárez, sí. Y Ciencias Sociales estaba en un edificio allá en las Olas Altas, Enfermería estaba en las Olas Altas en un edificio que fue turismo antes, sí. Sí. Y así, todas ellas lo mencionaba yo, que cuántos estudiantes eran y dónde estaban ellos tomando clases, en el hospital civil viejo que estuvimos nosotros de ingeniería también, y eso lo documenté, y ahí viene en la nueva memoria que te estoy entregando, y que pues que realmente estaban estos terrenos y que ya tenían con una infraestructura de unidad deportiva, ¿verdad? Y donde se podía complementarse toda una ciudad universitaria. Sí. ¿Hasta qué año duró como director, ingeniero? Bueno, empecé como director, te digo, en 1977. Eran 2 años nada más, ahora ya son 3. Pero cuando yo hice
los 2 años, pues yo sentía que apenas me faltaba mucho por hacer. Todavía en el 77 para el 78, 79, apenas había salido el decreto ya de donación de los terrenos, mientras el rector de Campo Romano me llevó con el ministro de Educación Pública a México, donde él solicitaba el subsidio de la universidad y a la vez me llevó a mí para que yo le presentara el proyecto que teníamos para que nos aprobaran la construcción de nuestras aulas. ¿Sí? Y el ministro de Educación Pública me mandó con un oficio a las oficinas de CAPSE, allá en México. Cuando yo llego a CAPSE, el director de CAPSE en México era el ingeniero Padilla, que había sido director del Politécnico Nacional. Y obviamente que cuando yo le presenté el proyecto de aquí de Ciudad Universitaria, Mazatlán, pues le llevaba un regalo, una Texas, que en aquel entonces era lo máximo, ¿no? Sí. Como apenas estaban empezando a salir los celulares, ¿no? Las Texas eran como calculadoras, ¿no? Sí, una calculadora, pero tan completa que podía ser como una tablet de ahorita, ¿no? Sí. Y allá en México, como nosotros estábamos más cerca de la frontera, pues, y mi papá era celador de aduanas, ¿sí? Así es que fácilmente yo las conseguía. Y le llevé una a este ingeniero, Padilla, director de CAPSE a nivel nacional. Me quedó maravillado. Se levanta del escritorio y me llevó al su departamento de dibujo. ¿Sí? Y ya dice, muchachos, les traigo trabajo, órale, pónganse a chambear. Háganle aquí al ingeniero, dice, el proyecto de la ciudad universitaria y pónganle ya el sello de CAPSE, autorizado por mí. Y una vez. Y una vez lo hicieron. Y entonces ya cuando ya vengo yo para acá, para Mazatlán, ya le traigo al gobernador y al rector. Ahora le dije, ya está, oficialmente le digo. Autorizado. Comienzan a construir el laboratorio de suelos, fue el primer edificio, el primero que construyeron, ¿sí? Aquí en la ciudad universitaria. Después, para ingeniería, las aulas de la ECA eran tres naves de techo de 2 aguas, ¿verdad? ¿Sí? Y de un solo nivel. Cuando ya están nuestras aulas y laboratorio y todo, hago una inauguración de lo hecho de Ciudad Universitaria, según yo, ¿no? Invito al gobernador, invito al rector. Hice un evento en grande. El ayuntamiento me proporcionaba la obra municipal aquí, su templete y todo eso. Hubo bailables regionales, hasta luchas de karate y todo. De todo en el evento de todo hubo, ¿no? Aquí enfrente de donde está la cancha del básquetbol. Cerré la calle y ahí en la calle ahí pues hubo reina de todas las escuelas. Invité que mandaran sus candidatas, ¿no? Sí. Y se hizo la reina de la Universidad Sonora. Pues hizo un fiestón. Un fiestón, sí. Pero luego toma el micrófono el rector, Eduardo Franco. Mira, ingeniero, quiero mostrarle aquí el primer libro. Padilla. ¿Sí lo ubica? ¿Sí lo reconoce? Fue mi alumno. Este alumno es el primer alumno que se tituló. Que se tituló. Y lo voy a mostrar a Héctor. Benito Padilla. Fue el primer alumno aquí en la escuela que se tituló. Sí. Yo apenas vi este libro hace como una semana, ¿verdad, Lucio? Entonces, y vemos quiénes son los que integran. ¿Sí acuerdas de él? Él es... no menciona. Pedro Parra Lomelí. Pedro Parra Lomelí es uno de los que mandamos a estudiar a Veracruz para la carrera de ingeniería portuaria. ¿Sí? Sí, el ingeniero Pedro González Salas. Pedro González Salas, hermano, todos ellos fueron mis alumnos. Hermano que fue director de aquí de la escuela, David González Salas. Sí.
Sí. También está Nicolás Alvarado Cortés. Él ya venía de Culiacán, nada más terminó las últimas materias aquí. Aquí terminó la aquí carrera. terminó de estudiar, sí, pero ya... Incluso aquí hojeando me encontré también a... Mira, este que acaba de pasar es el ingeniero Roberto Morales López. Sí. Él. Ese viejito. Sí, Sí, Roberto Morales López. Él fue maestro acá de la prepa, ¿no? Él era director de la preparatoria Mazatlán, pero también por él se pudiera decir que estamos, porque él es de los alumnos que querían estudiar ingeniería, ¿sí? Fue de alumnos de la primera generación. Mira, yo digo de la semilla, ¿quién es realmente y por quién estamos aquí? ¿Sí? Siempre hay una persona y no es uno, ¿sí? Y esa persona fue Raimundo González Nevares, el trabajador de la SAO, que toda su vida fue trabajador. Yo siempre he dicho, hay muchos ingenieros sin título. Sí. Y hay muchos títulos sin ingenieros. Sin ingeniero. Sí. Tantos que se reciben y no ejercen la profesión. Y otros que toda su vida han trabajado la ingeniería, pero no tienen título. Y este señor Raimundo González Nevares ya estaba grande, ya tenía cuando entró a estudiar, tenía más de 60, 65 años. Fue mi alumno. Y yo tenía apenas 30 años. Pues ya estaba grande el señor, ¿verdad? Sí, estaba grande. Y él estaba yendo a Culiacán, trabajando aquí en Mazatlán, iba a Culiacán a tener clases allá. Y él fue el que me dijo, ingeniero, dice, si usted es de Mazatlán, dice, y de aquí vemos más de 15, 20, dice que somos de Mazatlán, ¿por qué no nos da clases allá? Él es la semilla, ese señor, Raimundo González Nevares, acaba de morir. Sí. Sí. Y aquí me encontré a mi papá de la cuarta generación. Sí. Y así me voy hojeando y encuentro a mucha gente conocida. Y Roberto Morales López era maestro y fue director de la preparatoria Mazatlán. Y él fue el que nos proporcionó pues ahí las aulas y como él era director de ahí, también nos proporcionaba también la secretaria de ahí para que nos llevara nuestra documentación. Pues, ¿sí? De hecho, ahorita también mencionando, le comentaba de la maestría que habíamos aperturado, ¿no? Que es la maestría en Ingeniería de Costas y Puertos. Sí. Y me comentaba usted que ustedes la querían hacer licenciatura. Así es. Sí, ¿verdad? Sí. Y sí, aquí... Precisamente... Aquí dice, ¿verdad? Estamos hablando de Roberto Morales López. Roberto Morales López, ingeniero Pedro Parra Lomelí. Sí. ¿Y este es el cuadernillo que hicieron aquí en la escuela? Sí. Sí, ¿verdad? Aquí lo muestro. ¿De qué año vendría siendo este, ingeniero? ¿De cuando inició la escuela? En 82-84. 82-84. Sí. Que era proyecto de ingeniería marítima y portuaria. Y es mucha coincidencia que ahorita la maestría es maestría en ingeniería de costas y puertos. También trajo... ¿Me presta el libro, ingeniero? Este libro que habla referente a los temas de costas. Sí. ¿Y que data de qué año? Como de 1800... Bueno, son... 1906. 1906 es una reimpresión, una edición de muchos antes, porque según estos libros son de tiempo de los españoles, cuando los reyes... Sí, dice elementos de hidrografía por los tenientes de navío de la Armada. Madrid, imprenta del Ministerio de Marina. Ya data de hace muchos años. Oye, ingeniero, pues el tiempo nos acorta la entrevista esta. Yo le quiero dar un pequeño presente ahí para que cuando
usted tome su café o su té. Es un termo en el cual viene el logotipo aquí de la Escuela de Ingeniería. El logotipo con las carreras que ofrece actualmente, ¿no? Que es Ingeniería Civil, Sí. Ingeniería en Procesos Industriales y la Maestría en Ingeniería de Costas y Puertos. Este semestre vamos a impartir otra licenciatura, que es Ingeniería en Energías Renovables. No la anoté aquí o no está integrada en el logotipo porque todavía no falta la autorización de consejo universitario que se va a dar ahora el siguiente mes. Pero aquí es un pequeño presente mencionando yo soy Ingeniería Mazatlán. Muchas gracias, ingeniero, por esa apertura en el cual siempre ha demostrado. Créame que aquí en la Escuela de Ingeniería Mazatlán, director tras director, siempre tiene presente usted. Como le comentaba, yo ingresé a trabajar en el 2013 aquí en la escuela y siempre escuchaba al ingeniero López Juárez, el ingeniero López Juárez. Yo estudié 2005-2010 y de igual forma así escuchaba al ingeniero López Juárez. Créame que fue un gusto conocerlo esa vez que fuimos a aquel lugar en la mañana a desayunar. No tenía yo el gusto de conocerlo, fue un total agrado y seguir buscando más la difusión de estas cosas, ¿no? Porque al final de cuentas nosotros como trabajadores o los alumnos como estudiantes de aquí de la escuela es muy importante que sepan cómo se originó la Escuela de Ingeniería, para que vean todo el recorrido que ha tenido la Escuela de Ingeniería Mazatlán, todas sus evoluciones. Este año estamos de manteles largos también por el 50 aniversario de los inicios de la Escuela de Ingeniería Mazatlán. No sé con qué quiera rematar usted, ingeniero, para terminar lo que es este primer podcast que hacemos y usted nos lo está inaugurando estas sesiones, ¿no? de entrevistas. Mira, como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Digo, ¿por qué yo estoy tan agradecido con la UAS? Ya te lo había dicho, ¿no? ¿Sí? Porque la UAS, perdón, sigue grabando. Sí. La UAS, para empezar, me dio educación, me dio alojamiento en la casa del estudiante en Culiacán, ¿sí? Y después me dio la facilidad y la oportunidad de poder servirles como director de la escuela, ¿sí? Con todo esto, mis 5 hijas son profesionistas gracias a la UAS, que estudiaron aquí, en la Ciudad Universitaria de Mazatlán. Una es María Cecilia, arquitecta, que tiene su despacho ahí en la misma casa y ahí asisten todos los ingenieros, arquitectos egresados de aquí a imprimir en el centro de cómputo comercial. No, y tengo, pero no trabaja en la UAS. Tengo otra hija, Conchita, que es doctora, también se recibió en Culiacán, ¿sí? Pero ya nos trajimos la escuela de medicina también para acá, para Mazatlán. Ya la tenemos aquí, pero ya no ocupo aquí en Ciudad Universitaria porque aquí está saturado, ¿sí? Pero se consiguió ahí en Pradera Dorada, allá está enfermería y psicología, ¿sí? Aunque ya estoy jubilado, pero si me llaman, siempre estoy dispuesto a apoyar, a ayudar, ¿sí? Y ahí te va lo principal. Bueno, tengo otra hija que es ingeniera civil, ¿sí? Una arquitecta, y una diseñadora gráfica, ¿sí? Y mis nietos, que ya también están... Y estudiando en la universidad aquí. Sí. Precisamente mi nieto trabajaba con tu papá, allá en la Isla de la Piedra, están construyendo, sí. Y ahí está trabajando mi nieto. Es muy amigo de
de Ramiro, de Ramiro se llama, pero Ramiro es hermano de la esposa de tu papá. Sí. Ahí se llevan en la casa, son muy amigos. Bueno, pero lo que yo les quiero decir, ya es el mensaje que yo les quiero decir a ustedes como escuela, e inclusive yo quiero llegar también a darles ese mensaje al Colegio de Ingenieros Civiles, porque allá están los egresados. Así ¿sí? es. Esta ciudad universitaria fue proyectada, o la proyecté, para un futuro de 40 años. Y esos 40 años ya se rebasaron. En aquel entonces yo planifiqué 9 o 10 escuelas profesionales que ya están aquí. Pero ya no cabe. Ya es de que ustedes estén pensando en hacer una ciudad universitaria futuro. ¿Sí? Pues ustedes también ya vayan pensando en lo mismo. ¿Sí? Porque si López Juárez pudo, porque ustedes no van a poder. Así es. Sí, vayan pensando ya. En un terreno que sea por lo menos de unas 50 hectáreas. Porque dentro de 50 años, esas 50 hectáreas van a quedar chicas como las que son aquí ahorita Ciudad Universitaria, que nos dieron nada más 15 hectáreas. ¿sí? Y qué bueno que trabajaron esto en conjunto. Te vi firmando un acuerdo con el Colegio de Ingenieros. Sí. Hay que buscar un terreno, hay que diseñar una ciudad universitaria a futuro, con escuelas que tú estás pensando poner y que ya tienes algunas, ¿sí? Pero van a seguir saliendo más. ¿Y a dónde las vas a poner? Ya los edificios ya son de 3 pisos. Ya no hay para dónde crecerlos, ¿no? Aquí ya creció horizontal y verticalmente. ¿sí? Ese es mi mensaje que yo les doy. ¿sí? Okay. ¿sí? Que es difícil, es muy difícil, que se sufre mucho. Cuando te pones la camiseta, es para sudarla. Así es. ¿sí? Hay otras fotografías ahí donde te pongo que no fue fácil. Yo renuncié porque ya no podía más. Me enfermé y me dijo mi esposa, si sigues así, o nos divorciamos, porque estás casado con la UAS, tú dices, no estás casado conmigo. Dice. No la veía en todo el día. Sí. Aquí había 3 turnos. A las 6 de la mañana yo ya estaba aquí y me iba a las 11, 12 de la noche. O sea, cuando llegaba ya mis hijas estaban dormidas y mi esposa pues... Y aparte de que ya estaba bien enfermo de los nervios, de la crisis nerviosa, porque... Con esto cerramos, ingeniero, esta primera sesión. La verdad fue muy buena la entrevista. Esta entrevista es la primera de muchas que vamos a estar haciendo, pero una conclusión pudiera yo decir que hay que estar orgulloso de la Escuela de Ingeniería Mazatlán. Todo lo que formamos parte de la comunidad de aquí, de la Escuela de Ingeniería Mazatlán, hay que sentirnos orgullosos por los orígenes que se hicieron, y al final de cuentas, cada día la Escuela de Ingeniería Mazatlán, a través de los años, quiere llegar más alto. Y lo voy a decir como comercial, nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, tiene la encomienda firme de que toda la comunidad sinaloense pueda estudiar. Por eso nos dio la instrucción a nosotros como directores aceptar a los interesados que se acerquen a estudiar cualquiera de las carreras que nosotros ofertamos y darle un espacio, ¿no? Antes se da un examen de admisión, se sigue haciendo un examen. Todo aquel joven sinaloense que quiera estudiar, hay que meterlo al aula, ¿no? Entonces, es un plan muy noble de nuestro rector y volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que estar orgulloso de la escuela y orgulloso de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues con esto terminamos nuestra primera sesión de podcast. Hasta luego.